Lactante de 21 días de vida que presenta desde hace 4 días vómitos postprandiales. Cada vez son más intensos y frecuentes. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad del niño. ¿Cuál es el diagnóstico? Niño de 21 días que empieza con vómitos. Diagnóstico a los 21 días. De lo más normal es hasta los 21 días. Está tomando muy bien y empieza a los 21 días con vómitos, 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 vómitos. Diagnóstico y estenosis hipertrófica de píloro. Si a las 3 semanas empieza con vómitos, lo primero que van a pensar es en estenosis hipertrófica de píloro. En estenosis hipertrófica de píloro, los vómitos, o sea, tantos vómitos, ¿qué va a hacer que pierda? Hidrogeniones. Y junto con los hidrogeniones que pierde, cloro, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a tener ustedes por la pérdida de hidrogeniones, van a llevar a la alcalosis al bebé, una alcalosis hipoclorémica. Entonces, por encima del ángulo de 3, ustedes pierden bastante hidrogenión, pierden potasio y pierden cloro. Por debajo del ángulo de 3 pierden bicarbonato y sodio. Entonces, en ese chiquito con vómitos, van a tener pérdida de hidrogeniones y cloro. Entonces, con eso, ¿esta enfermedad es más frecuente en los niños? Entonces, en las estenosis hipertróficas de píloro, hemos mencionado que es más frecuente en los niños y en los primogénitos. ¿Sí? ¿Suele cursar con acidosis metabólica? No, nadie lleva a la alcalosis. ¿El tratamiento es médico y la recidiva frecuente? ¿Es médico? No, el tratamiento es quirúrgico y no recidiva, ¿no? No debería. ¿La enfermedad está producida por una bacteria? ¿A qué está asociado? ¿A qué se asocia la estenosis hipertrófica de píloro? ¿Qué medicamentos? La prostaglandina y el antibiótico eritromicina. Por eso tengan mucho cuidado cuando utilizan eritromicina en los neonatos. ¿Es frecuente el antecedente de polidramios? ¿Habrá polidramios como antecedente? Cuando ustedes tengan obstrucción intestinal proximal, siempre se va a asociar a polidramios en edad prenatal o en una ecografía prenatal. Entonces, pero recuerden siempre, la estenosis hipertrófica de píloro no es una manifestación que se da desde el nacimiento, se da a los 21 días. Entonces, por tanto, no van a tener polidramios. ¿En qué patologías van a encontrar polidramios? En todo compromiso, obstrucción de la vía digestiva alta, todo compromiso de la vía respiratoria alta, en compromisos neurológicos. Bebé neurológico que no deglute van a tener polidramios. Niño que tiene problemas pulmonares como los quistes o cualquier tipo de quistes van a tener polidramios. Niños o productos que tengan problemas como atresia esofágica, ¿no? Van a tener problemas de atresia duodenal o atresia incluso de píloro, van a manifestarse con polidramios. Entonces recuerden, la estenosis hipertrófica no. La enfermedad de Hirschsprung es una de las siguientes afirmaciones es falsa. Es una anomalía congénita, predomina en el sexo masculino, se caracteriza por alteraciones de las células ganglionares del plexo intramural, la distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno, es típica la dilatación en la zona del colon. Respuesta, la falsa, ¿no? ¿Es una anomalía congénita? Doctores, ¿una anomalía congénita? Sí. Entonces el bebé nace con ese problema, es una anomalía congénita. Y el problema básicamente es en la falta de migración, ¿no? que se da a nivel para formar los plexos de Meissner y Auerbach. Entonces, no hay inervación de esos plexos a nivel de la mucosa intestinal. Y las mucosas más afectadas con frecuencia son la parte del sigmoides. Y empieza a subir sigmoides, el colon descendente, y en menor frecuencia el colon transverso, el descendente, y algunas veces es escrito incluso en intestino delgado. Pero con mayor frecuencia compromete el sigmoides. Entonces no hay inervación para producir el movimiento, el peristaltismo de esa parte del intestino. Y obviamente no solo compromete eso, también compromete la parte del ano. Entonces, con todo eso, ¿es una anomalía congénita? Sí. ¿Predomina en el sexo masculino? Así como la hipertrofia píloro se da más en el sexo masculino. ¿Se caracteriza por alteraciones en las células ganglionares del plexo intramural? Sí, estamos hablando del plexo de Meissner
Y ahora vaya. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Cuando llegan las deposiciones a la parte final del intestino, lo que es por estímulo, el incremento de volumen de la presión, lo que hace es relajar el esfínter, ¿no? Y eso se pierde en un paciente con Hirschsprung. Entonces, ¿qué van a tener? ¿Ocasiona relajación? No, no hay relajación del esfínter anal interno. ¿Es típica la dilatación en la zona del colon? Sí. La dilatación del colon no se da en forma inmediata en el nacimiento, se da posterior al nacimiento. Poco a poco se va dilatando el colon. La respuesta es la D. ¿Entienden esa parte, no? La respuesta. La distensión de la ampolla rectal, o sea, cuando llega de posición a la ampolla rectal en un niño normal, lo que hace es relajar el esfínter anal interno para que se produzca la defecación. Pero si no tienen inervación en el esfínter anal interno, la dilatación de la ampolla rectal no produce relajación. Por lo tanto, el bebé se queda con las deposiciones. Entonces van a tener un estreñimiento crónico. Entonces, ¿cómo liberan esa deposición? Ustedes hacen estimulan con un termómetro, una sonda, y van a tener una deposición explosiva, porque están relajando el esfínter anal interno. Relajan el esfínter anal interno y sale en forma explosiva las deposiciones. Entonces, obviamente, en el contexto de un niño con estreñimiento crónico, con deposiciones frente al estímulo, ¿no? Y con alteraciones, obviamente, de la ganancia ponderosatural y con antecedentes de falta de meconio en nacimiento, van a tener ustedes o van a sospechar en enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? La anemia ferropénica del niño se caracteriza por los siguientes hechos, excepto: es la causa más frecuente de anemia nutricional en la infancia. ¿Sí? La lactancia materna prolongada evita su aparición. Su desarrollo está favorecido por las infecciones repetidas. El diagnóstico se basa en la determinación de ferritina sérica. La fase de ferropenia latente carece de síntomas clínicos. ¿Respuesta? ¿Da? La causa más frecuente de anemia nutricional en la infancia ¿es causa de anemia nutricional en la infancia? Sí. Entonces, el Perú, como muchos países de Latinoamérica, tienen alta incidencia de anemia en la edad infantil, en menores de 5 años. ¿La lactancia materna prolongada evita la aparición de la anemia? No. Entonces, es lo contrario, la lactancia materna prolongada puede llevarles a anemia. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, el aporte de la leche materna en hierro es escaso. Cuanto más prolongue la lactancia, es poco lo que le están ofreciendo, si no hay aporte como suplemento. Entonces, la respuesta es la B. Niña de 6 años, diagnosticada de coartación de aorta. Consulta por talla baja. En la exploración física se observa talla baja en el percentil 3 para su edad. Escherichia coli. ¿Cuál de los siguientes es diagnóstico más probable y qué exploración realizaría para confirmarlo? Entonces, ustedes tienen una niña con coartación de aorta. Es el diagnóstico de coartación de aorta. Es Turner. Entonces, siempre Turner asociado a coartación de aorta. ¿Y qué van a pedir para hacer diagnóstico? Porque ustedes están sospechando en Turner, pero deben hacer diagnóstico. ¿Y con qué hacen diagnóstico de Turner? Con cariotipo. ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Niño de 2 años que presenta fiebre elevada, 4 días de evolución, con afectación del estado general y ligera irritabilidad. A la exploración destaca la presencia de un exantema maculopapuloso discreto en el tronco e hiperemia conjuntival bilateral, sin secreción. Presenta además enrojecimiento bucal con lengua frambuesada e hiperemia faríngea, sin exudados amigdalares, además de adenopatías laterocervicales, ¿no? De 1.5 centímetros de tamaño. Ha recibido 3 dosis de acitromicina. ¿Cuál de los siguientes es diagnóstico probable? Exantemas súbitos, Kawasaki, escarlatina, rubiola, mononucleosis infecciosa. Entonces, esas son enfermedades exantemáticas menos la mononucleosis infecciosa, ¿no? La enfermedad de Kawasaki. Entonces, diagnóstico es clínico, como ustedes pueden ver, ¿no? Fiebre,
inyección conjuntival, lengua frambuesada, adenopatía cervical, eso es Kawasaki. Lactante de 2 meses de edad que hace 3 días comenzó con mocos nasales, acuosos, tos y estornudos. Desde ayer presenta respiración incrementada, taquipnea con 60 respiraciones por minuto, tiraje intercostal con aleteo nasal. En urgencias observan distrés respiratorio con sibilancias, inspiratorias y expiratorias, algunos crepitantes bilaterales. Les toman una radiografía de tórax, muestra hiperinsuflación bilateral con una atelectasia laminar y un corazón pequeño. Le hacen una gasometría con un pH 7.24, PCO2 incrementado en 58, bicarbonato en 21. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bronconeumonía bilateral, crisis asmática, miocarditis con insuficiencia cardíaca congestiva, neumonitis intersticial o bronquiolitis. ¿Todos? Entonces, la bronquiolitis, típico. Primer episodio de broncoespasmo, bronquiolitis, ¿no? Inicia con cuadro respiratorio alto y luego empieza manifestación de broncoespasmo por un proceso inflamatorio, ya no tanto infeccioso, por un proceso inflamatorio. El agente causal de la bronquiolitis es virus respiratorio sincitial, ¿no? También puede causar adenovirus, ¿no? Para influenza e influenza, pero en mayor porcentaje el virus respiratorio sincitial. Tratamiento, ¿qué usan? Pueden usar ribavirina en aerosol, ¿no? Perfecto. Lactante varón de 10 meses de edad, en el que un examen rutinario de salud se le descubre una masa en el flanco izquierdo, que es dura y sobrepasa la línea media. En ecografía abdominal dicha masa se corresponde con un tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal izquierda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La edad inferior al año empeora el pronóstico. Se presenta metástasis hepáticas. Si presenta metástasis hepáticas estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico. Debe realizarse un aspirado de médula ósea como parte del estudio de la extensión. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia. El empleo de la gammagrafía, y metayodo benzilguanidina han sido abandonados por técnicas más específicas. Frente a qué están. Este es un paciente con un tumor abdominal. ¿Cuáles son los tumores abdominales más frecuentes? Hay tumores abdominales frecuentes congénitos que pueden hacer, ¿ya? O que se pueden dar durante los primeros meses, ¿ya? Si ustedes tienen un neonato con un tumor abdominal, lo más probable es que sea a expensas de riñón, ¿no? Entonces, los pacientes con poliquistosis renal nacen con una tumoración abdominal, pero a expensas de riñón. Pero si nace sin ninguna manifestación clínica y durante los meses hay manifestación de una tumoración, deben sospechar en 2 patologías: neuroblastoma o tumor de Wills. ¿Ya? El neuroblastoma o tumor de Wills son entidades que pueden manifestarse incluso antes de la edad, antes del año. Obviamente, cuanto menor edad tenga el paciente, mayor o peor es el pronóstico, pero también hay mejor respuesta al tratamiento. Entonces, con todo eso, la edad inferior al año empeora el pronóstico. Entonces, si ustedes inician el tratamiento en forma temprana, el pronóstico es mejor. Si presentara metástasis hepáticas, ¿estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico? No. Igual, toda tumoración, sea tumor de Wills o neuroblastoma, el tratamiento es quirúrgico. ¿Debe realizarse un aspirado de médula como parte del estudio de extensión? Siempre. En tumor de Wills o neuroblastoma, y más en el neuroblastoma, hagan aspirado de médula ósea. Entonces, en la tumoración no solo va a comprometer, no solo tenemos el riesgo de que haya compromiso a nivel de la suprarrenal o a nivel renal o a nivel que tenga localización en abdominal, sino también a nivel medular. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia. El neuroblastoma
¿Tendrá compromiso? Respuesta. El empleo de gammagrafía con metayodo benzilguanidina ha sido abandonado por técnicas más específicas, ¿no? Entonces, tu respuesta es una C. Todo paciente en tumoración abdominal, sea tumor de Wills o sea tumor o neuroblastoma, la recomendación es que hagan ustedes un aspirado de médula ósea. Niño de 7 meses deshidratado con vómitos, diarrea y fiebre. Nos llega la siguiente analítica: una hemoglobina de 11.6, hematocrito de 39, leucocitos de 14.900, neutrófilos 63%, linfocitos 30%, monocitos 7%, plaquetas normales 322.000, una osmolaridad de 295, que es normal, sodio 137, que está en límite normal, potasio en 5.6, ligeramente incrementado, calcio iónico 1.2, pH 7.2, PCO2 25, bicarbonato en 11 y exceso de base menos 19, lactato incrementado 5.3, creatinina bien elevada. Entonces, diagnóstico. Este es un niño que viene con diarreas. Entonces es una diarrea bastante severa, ¿no? Con deshidratación severa. Los niños con deshidratación severa van a hacer ¿qué? ¿Qué van a hacer? Acidosis metabólica. Y el órgano que se compromete, el primer órgano que se compromete en la deshidratación va a ser el riñón. Siempre piensen eso. El primer órgano comprometido en la deshidratación o en la hipovolemia es el riñón. Entonces, si hay disminución de flujo a nivel renal, va a haber lo mismo, ¿no? Hay redistribución de flujo y va a terminar en acidosis metabólica con respiración anaeróbica y la presencia de lactato, ¿no? Entonces, ¿cómo revierten ustedes ese problema? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su primera conducta en el paciente con deshidratación para revertir la acidosis metabólica? Hidraten al paciente. Entonces es un paciente con deshidratación severa. ¿Qué van a hacer? Hidratar al paciente. Le administrarán cloruro o solución polielectrolítica. Pero para mejorar la deshidratación, cloruro, ¿no? Y luego hacen su hidratación, como ya ustedes ya saben, que puede ser un plan B o un plan C, ¿no? Entonces, ¿frente a qué están? Será una deshidratación isotónica con acidosis mixta, deshidratación hipotónica con acidosis metabólica, deshidratación isotónica con acidosis metabólica, deshidratación hipertónica con acidosis metabólica o deshidratación isotónica con acidosis respiratoria. La respuesta: deshidratación hipotónica con acidosis metabólica. Entonces, para eso te tienen que ir a la osmolaridad. Entonces, observen la osmolaridad. La osmolaridad normal es 295. ¿Sí? ¿Es normal? ¿De cuánto a cuánto es normal? 280, 275, 280, 295 hasta 300. O sea, podrían ustedes considerar como normal. 295 sería normal. Entonces están frente a ustedes a una deshidratación isotónica. Entonces van ustedes al pH. ¿El pH cómo está? El pH está en 7.2. Entonces, ¿es una alcalosis o una acidosis? Una acidosis. Entonces ustedes están frente a una deshidratación isotónica con acidosis metabólica. ¿Sí? En relación con fístula traqueosofágica congénita, refiera cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es la más frecuente. Fístula anastomótica, estenosis esofágica, fístula traqueosofágica recidivante, reflujo gastroesofágico, traqueomalacia. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la fístula traqueosofágica congénita? Ya lo hemos mencionado. El reflujo. La complicación más frecuente, reflujo. La respuesta es la D. Todas las siguientes son causa de retraso en la eliminación del meconio, excepto fibrosis quística, drogadicción materna, síndrome de colon izquierdo pequeño, aganglionosis rectal, hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿cuál de esas patologías produce o no produce retardo de eliminación del meconio?
Entonces, considerando que el meconio es en los primeros días, primer, segundo día. Entonces, la fibrosis quística produce retardo de la eliminación de meconio. Es una forma de diagnóstico. ¿Ya? Si ustedes tienen ausencia de meconio o el antecedente a ausencia de meconio con toda la manifestación clínica, sospechan en fibrosis quística. Drogadicción materna, también. Síndrome de colon izquierdo pequeño. Sí, es un problema anatómico que puede producir disminución o retraso en el meconio. Aganglionosis rectal. ¿Qué es la ganglionosis rectal? Hirschsprung. Entonces, Hirschsprung también les produce retardo de la eliminación de meconio. Sí. Hipotiroidismo. ¿Qué produce el hipotiroidismo? Estreñimiento, pero no en el momento del nacimiento. Entonces, el hipotiroidismo está asociado al estreñimiento, pero no les va a producir alteración de la eliminación de meconio. O sea, no es una manifestación inmediata, ¿no? El hipotiroidismo. Respuesta, la E. En diagnóstico de laboratorio de intolerancia, mala absorción de la lactosa, todas las pruebas son útiles, excepto determinación de cuerpos reductores en las heces, análisis de hidrógeno en el aire expirado, test de la ureasa en la biopsia intestinal, determinación de pH fecal y determinación del ácido láctico en las heces. Respuesta. ¿Ya? Entonces hemos mencionado que la intolerancia a la lactosa, si bien es cierto, es una intolerancia no inmunológica, pero se da por déficit de la lactasa, ¿no? Y eso produce alteraciones o trastornos gastrointestinales. Una forma de hacer diagnóstico es haciendo el análisis de hidrógeno aspirado. Entonces se le da lactosa en una proporción, pueden darle entre 10 a 20, incluso hasta 50 gramos por kilo de lactosa. Y miden ustedes el hidrógeno en el momento de que administran al paciente, y a los 30 minutos, incluso a la hora, pueden ustedes medir el hidrógeno aspirado. Entonces, pueden hacer diagnóstico con hidrógeno aspirado. La presencia de sustancias reductoras en heces también es una forma de diagnóstico de intolerancia a la lactosa. El test de la ureasa en la biopsia intestinal, ¿diagnóstico para qué patologías? ¿Para? ¿Perdón? Helicobacter, que está asociado a la gastritis, ¿no? Determinación de pH rectal, sí, es importante, como la determinación de ácido láctico en las heces. Por eso que los niños con intolerancia a la lactosa terminan con eritema perianal, ¿no? La acidosis de las deposiciones producen lesión a nivel perianal. Entonces la respuesta es la C. En un niño con aspiración de cuerpo extraño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los hallazgos en una radiografía de tórax? Puede apreciarse una consolidación pulmonar, puede observarse hiperinsuflación pulmonar en el lado afectado, la radiografía de tórax en inspiración puede ser normal, el diagnóstico se facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos, los niños menores de 3 años o en los niños menores de 3 años deben hacer diagnóstico diferencial con neumonía. Respuesta. Entonces, puede apreciarse una consolidación pulmonar. Van a ver una imagen blanca en un paciente con cuerpo extraño. Sí. Es como la telestasia. La telestasia es porque obstruye y produce un efecto de válvula. Entonces, se produce obstrucción de un segmento y van a obtener ustedes una imagen de atelectasia, una imagen radiopaca, o no solo de un segmento, puede ser de un bronquio o de todo el pulmón. Puede observarse hiperinsuflación pulmonar en el lado afectado. Pueden ver como la imagen de hiperinsuflación en la radiografía. La consolidación es una imagen blanca. ¿Y cómo es la imagen de hiperinsuflación? Es una imagen negra. Es lo que ven ustedes en el paciente con crisis asmática. Es un paciente en los chiquititos con bronquiolitis, ¿no? Con problemas de obstrucción. Entonces, también van a observar, ¿por qué? Porque no todos los cuerpos extraños producen obstrucción de la totalidad de la luz bronquial.
hacen un efecto de válvula, ingresa el aire pero no sale y empiezan a retener aire en el lado afectado. Entonces van a tener una imagen hiperinsuflada. La radiografía de tórax en inspiración puede ser normal. Entonces, como le decía, o sea, si es un cuerpo extraño que no obstruye y ustedes piden al niño que haga una inspiración, que se pide a todos para tomar una placa, podría incluso ustedes ver una placa normal, pero tener dificultad para respirar. Entonces, ustedes sospechan en cuerpo extraño en todo niño sin antecedentes de broncoespasmo o sin antecedentes de asma y que inmediatamente hace dificultad respiratoria. Y van a tener toda la clínica perdón, de un niño con crisis asmática. Sibilantes, en la radiografía van a tener ustedes, pueden tener ustedes una imagen de consolidación, una imagen de atrapamiento de aire. El diagnóstico se facilita porque 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. Lamentablemente, lo que ingresa a las vías aéreas no siempre es un metal, es más plástico. Entonces, el plástico no es radiopaco. Ustedes no esperen encontrar un juguete o parte de un juguete en la vía aérea. Entonces, casi no se ve, no se observa. En niños menores de 3 años con neumonía hay que considerar un posible cuerpo extraño o como hacer diagnóstico diferencial como cuerpo extraño. Sí. En todo niño con dificultad respiratoria o con sospecha de neumonía siempre deben pensar en cuerpo extraño. Debe estar en la cabeza de todos hacer diagnóstico diferencial de cuerpo extraño, más aún si tiene dificultad respiratoria severa. La respuesta, la incorrecta, ¿cuál es? La D. Perdón. Lactante de 5 meses que presenta desde 3 días antes fiebre, rinorrea acuosa y estornudos, comenzando el día de la consulta con tos y dificultad respiratoria. En la exploración presenta taquimia, tiraje subcostal, alargamiento de respiración, crepitantes y sibilancias diseminadas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, lactante de 5 meses. Primer episodio de broncoespasmo es bronquiolitis. Actualmente la indicación más habitual y fundamentada de la ribavirina es para el infección para virus no, por virus sincitial respiratorio. Entonces, la indicación en aerosol de la ribavirina para los virus respiratorios sincitial está indicado. Respuesta C. 63. Lactante de 5 meses que es traído a la consulta por presentar desde 3 días antes. ¿Esa es la misma? No. Fiebre, rinorrea acuosa y estornudos, comenzando el día de la consulta con tos y dificultad respiratoria. En la exploración presenta taquimia, tiraje subcostal, alargamiento de respiración, crepitantes, sibilantes y diseminados. ¿Qué prueba de las siguientes hay que considerar o solicitar para determinar la etiología? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el diagnóstico? Bronquiolitis. ¿Y qué hacen ustedes para hacer diagnóstico de bronquiolitis? Entonces hacen un hisopado de la nasofaringe o de la faringe y hacen ifiviral, inmunofluorescencia indirecta, para tratar de tipificar el germen. Entonces ustedes tipifican el virus con inmunofluorescencia indirecta de un exudado faríngeo. ¿Sí? Respuesta, la E. En la fibrosis quística del páncreas, que es la mucoviscidosis, la causa más frecuente de muerte se debe a las complicaciones originadas por la existencia de pancreatitis aguda, bronquiectasias, obstrucción intestinal, alteraciones hidroelectrolíticas, perforaciones intestinales. ¿Cuál es la complicación más frecuente y la causa de muerte en los pacientes con fibrosis quística? Respuesta. Entonces, la causa más frecuente es el problema respiratorio. Entonces, dentro del problema respiratorio, la complicación más frecuente es la bronquiectasias, que son las cicatrices. Cada proceso infeccioso produce una cicatriz. Entonces, eso se llama bronquiectasias. Y obviamente termina con disminución de la capacidad ventilatoria. Entonces, producen una hipoventilación y obviamente que es la causa o es causa principal de mortalidad en los pacientes con fibrosis quística. La mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidas por
rinovirus, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, virus respiratorio sincitial, Haemophilus influenza. La epiglotitis. ¿Quién produce la epiglotitis? ¿Qué germen? Y esta es una emergencia pediátrica. Ustedes deben actuar en forma inmediata. Paciente con epiglotitis debe terminar en la unidad de cuidados intensivos en forma inmediata. El tratamiento es intubación. Intuban al paciente e inician tratamiento antibiótico. Su emergencia pediátrica ya se ve poco, porque nosotros hemos iniciado dentro del esquema de vacunación la vacuna contra este germen, Haemophilus. Entonces, hasta hace unos 10 años era frecuente ver en emergencia pediátrica pacientes con epiglotitis. Entonces, después de la vacunación ha caído bastante. Entonces, ya es raro, o sea, es raro que ustedes vean un paciente con epiglotitis. Obviamente, los que tienen riesgo de los no vacunados, ¿no? Entonces, esta es una emergencia pediátrica. Ustedes rápidamente intuban al paciente y administran antibióticos. Respuesta a la E. 66. ¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en pacientes con fibrosis quística? El germen en frecuencia que produce infecciones en los con fibrosis, que presenta infecciones en chiquitos con fibrosis quística. Respuesta: Pseudomonas. La Pseudomonas es un germen oportunista, es un gran negativo y oportunista. Y obviamente crece en lugares donde facilitan o donde las condiciones son favorables para él. Y obviamente en lugar donde hay poca movilización de secreciones o hay estancamiento de secreciones, es un lugar ideal para la Pseudomonas. Y luego, después de la Pseudomonas, en frecuencia, estafilococo. ¿Ya? Entonces va en esa frecuencia, Pseudomonas, luego estafilococo. Pero también puede haber Aspergillus, ¿no? Como gérmenes oportunistas en el paciente con FQ. La afección cardiovascular que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística de páncreas es Ostium primum, CIA, síndrome de Lutten-Barcher, estenosis mitral más CIA congénitas, cor pulmonare crónico, comunicación interventricular, estenosis pulmonar. ¿Cuál es la complicación cardiovascular del paciente con FQ? Si sabemos que el paciente llega a tener un problema pulmonar crónico, el paciente con fibrosis quística va a tener un problema crónico, ¿sí? Una enfermedad pulmonar crónica, por todo lo que hemos mencionado, inflamación, la presencia de cicatrices y obviamente eso disminuye la capacidad ventilatoria. Si disminuye la capacidad ventilatoria, el paciente va a estar en hipoxemia crónica. Por eso que los niños no crecen muy bien, ¿no? Tienen manifestaciones en los dedos, acropaquias, no hay problemas cardíacos. Y el problema cardíaco va a ser básicamente por esa alteración pulmonar. Entonces, ¿cuál es el paso, cuál es el siguiente órgano que se ve afectado en el problema pulmonar crónico? El corazón. Entonces, si hay de alguna manera disminución de la oxigenación, va a haber una insuficiencia oxigenatoria, no solo ventilatoria, va a haber una disminución de la oxigenación, va a haber insuficiencia oxigenatoria. ¿A dónde llega primero el oxígeno? ¿Hacia qué lado del corazón? ¿Lado derecho o izquierdo? Hacia el lado derecho. ¿Quién trabaja más? El derecho. Entonces van a tener ustedes una insuficiencia derecha. Van a tener cor pulmonar. Entonces el efecto es, para que más o menos podamos entender, es en forma retrógrada la manifestación o el compromiso, ¿no? Cardíaco. Entonces, si hay insuficiencia ventilatoria, para que pueda compensar la oxigenación o para que tengan ustedes un gasto cardíaco con una buena oxigenación, ¿qué órgano va a trabajar más? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Hace hipertrofia ventricular, esa hipertrofia ventricular termina en cor pulmonar. ¿Sí? Siguen la secuencia, se puede seguir la secuencia, y el órgano que no se compromete va a ser el lado izquierdo, ¿sí? El corazón izquierdo. ¿Respuesta? Sí. Varón de 3 meses de edad, que encontrándose previamente bien, comienza de forma brusca con fiebre, dolor de garganta, estridor, disnea con acúmulo de secreciones, ¿no? Orales, emisión de saliva de la boca,
Un hermano de 2 años lleva ya 72 horas ingresado por una meningitis bacteriana. ¿El agente etiológico de ambos cuadros clínicos será? Primero, el diagnóstico. ¿Qué tiene el niño de 3 años? Niño de 3 años que encontrándose previamente bien, está muy bien, y comienza con una fiebre brusca, dolor de garganta, salivación y dificultad respiratoria. Esa es una emergencia respiratoria. La emergencia respiratoria es la epiglotitis, ¿no? Y la epiglotitis, ¿qué produce? También meningitis. Perdón, ¿por qué germen se produce la epiglotitis? Por Haemophilus influenza. Y ese Haemophilus influenza también puede producir meningitis. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre, el niño que previamente está bien y que presenta dificultad respiratoria con salivación excesiva, entonces eso es una epiglotitis. ¿Sí? Respuesta. La A. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la nasofaringitis aguda? Esto es bastante fácil, ¿no? Los cuadros respiratorios altos se complican con frecuencia con... ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué llegan los chiquititos a la emergencia después de tener un cuadro respiratorio alto? Oído, otitis media. La complicación más frecuente de un cuadro respiratorio alto es otitis media. No se ha relacionado etiológicamente con la bronquitis.